del grupo, dado la trascendencia de esta participación tan significativa. María del Mar, cuéntanos un poco, ¿tu investigación doctoral va por este lado? Pues, a ver, mira que, a ver, bueno, mucho gusto. Yo creo que algunos, pues, creo que no me conocen porque no hemos tenido la oportunidad de trabajar en algún curso. Yo, digamos, ahora estoy vinculada a la UNAD y estoy vinculada por medio del programa de filosofía con un curso de hermenéutica. Sí, pero he trabajado, digamos que a profundidad, un poco más a profundidad Heidegger especialmente. Y cuando empecé el doctorado, empecé con un husserliano, con el profesor Julio César Vargas, acá en Cali. No sé si lo conoces de pronto. Y bueno, empezamos con Husserliana 23 a hablar de la fantasía. Entonces, como que no había sido mi proyecto como tal, pero empezamos por ahí, ¿no? Entonces, hubo unas aproximaciones muy interesantes a este texto de Husserliana 23, que es de donde he tomado como los apuntes, pero ahora también que retomé el doctorado porque lo había dejado detenido, de nuevo volví, ingresé al doctorado y de nuevo me encuentro con el tema de la fantasía, ¿no? Entonces como que coincidencialmente, sin querer buscarlo, ha llegado la fantasía, ¿no? Y he llegado a la fantasía en Husserl, no sé por qué, entonces me inscribí al doctorado y de nuevo encontré un curso de Husserl sobre fantasía y dije, vea, pues entremos y veamos qué encontramos ahí, y entonces se está trabajando en ese curso de la fantasía en relación con la voluntad, pues, por ejemplo, para tratar de, digamos, de responder a una pregunta, es, bueno, ¿cuál es esa, qué pasa cuando fundamos la voluntad en fantasía, ¿no? Entonces, explorar esa pregunta. Entonces, en esa exploración, digamos que he venido a construir algunas preguntas y quiero compartirlas con ustedes, pero mi trabajo en sí es una profundización en Heidegger, tratando de delimitar la idea de filosofía trascendental en Heidegger y en relación con la distancia o acercamiento con Husserl, ¿no? Entonces, ¿qué tanto se distancia y qué tanto se acerca una filosofía trascendental en Heidegger? Y he indagado ahí cuestiones de la afectividad, ¿no? Principalmente el término de la Befindlichkeit en Heidegger, y profundizar cuál es el papel de la afectividad en la filosofía, en el conocimiento. Y por ahí también llegué a la fantasía, porque trabajando unos textos de Richir, ¿sí? La fantasía, la afectividad, entonces de nuevo llegaba al tema de la fantasía, ¿no? De todas formas, la fantasía hay una conexión de la fantasía con la afectividad, con las emociones, ¿no? De qué manera, porque ahora vamos a ver, hay una decisión en ese yo, una decisión en la conciencia en un yo real y en un yo de fantasía. Y parece que hay una comunicación de esos dos, de esa división por medio de las emociones. Entonces, bueno, yo les voy a comentar un poco pues lo que he indagado sobre eso. Bueno, aquí sé que vamos a tratar de dialogar al respecto. Husserl no ha sido mi fuerte en la fenomenología, siempre empecé con Heidegger, y uno cuando inicia con Heidegger, pues encuentra esa crítica a Husserl, ¿no? Entonces esa crítica a la idea desde la facticidad, la pregunta ontológica, la pregunta desde la existencia. Entonces vemos desde 1919 la crítica que ya empieza a construir Heidegger a Husserl por esa idea de que no es a través de una intencionalidad como se puede relacionar con el mundo, sino desde la experiencia vivida, desde el sentido se descubre, desde la utilidad, ¿sí? el útil. Entonces, como que siempre hubo una posición crítica, pero desde Heidegger, ¿no? Pero adentrándose más en Husserl, ahí se encuentran
diálogos muy interesantes con Heidegger respecto a eso. Entonces, digamos que de la fantasía, lo que he visto es que la fantasía es un tema que se viene tratando en Husserl desde antes de las investigaciones lógicas, ¿sí? Como una vivencia no posicional, que hace parte de la constitución de la experiencia. Entonces, Husserl, digamos, encontramos, hay una especie de descripción de la fenomenología desde la función que cumple, ¿no? Desde unas funciones que cumple en la constitución de la experiencia. Y el texto que yo les compartí, bueno, no sé Juan lo compartió, el texto que les compartí, desde donde trabajé ese texto es de la Husserliana 23, ¿sí? En donde ya él se ocupa de lo que es la fantasía pura, ¿no? Entonces hay una, digamos, hay una clasificación en lo que es unas fantasías como atadas, o sea, unas modalizaciones de esa fantasía pura, que es la Bloss Fantasy, que es la fantasía pura, la fantasía paradigma, ¿sí? Y hay unas como modalizaciones de esa fantasía. Y esa, o digamos que esas fantasías pura se viene a trabajar en Husserliana 23, ¿no? Ya se ocupa precisamente de esa fantasía pura. Pero entonces la fantasía atraviesa toda la obra de Husserl, ¿no? Atraviesa toda la obra de Husserl y pone en cuestión su método, pone en cuestión la idea de intencionalidad y ver cómo se transforma, cómo hacer una modificación, una transformación de su método. Se puede ver en la fantasía, entonces, porque la fantasía puede simular una percepción, inventar, crear sin tener una percepción previa. Entonces eso es, digamos, lo característico de la fantasía. Husserl entonces le atribuye como unas funciones a esa fantasía. ¿Listo? Qué pena que yo no puedo traer una presentación, pero es que hemos estado en una semana, Juan sabe, y bueno, no me alcanzó el tiempo. La universidad nos ocupó en unos talleres bastante raros, pero pues teníamos que cumplir. Entonces, esa fantasía, ese concepto de fantasía atraviesa la obra de Husserl, está en Ideas 1, en el parágrafo 11, por ejemplo, ustedes pueden encontrar una referencia a la fantasía en el parágrafo también, el parágrafo 99, en Husserliana 23, que es el del que nos vamos a ocupar ahora, en Ideas 1 en el parágrafo 70, en las lecciones de 1925, en Husserliana 23, en la empatía, por ejemplo, en la quinta meditación cartesiana, ¿sí? Se encuentra referencia a este concepto de fantasía, ¿no? Entonces, la fantasía, esa fantasía que tiene una función, pues, por ejemplo, esas fantasías atadas, de las que hablábamos hace un momento, podemos ver su función en tres ámbitos, ¿no? En lo práctico, en lo teórico y en lo estético. Entonces, viendo esa función de una fantasía, ¿atada en qué sentido? ¿No? Porque tiene una meta externa. Está limitada a cumplir un objetivo, ¿sí? Esa es una función que, digamos, de la fantasía, que no es libre en su creación, sino que está atada a seguir unas reglas y, por ejemplo, en el conocimiento, en lo que es en el campo teórico, está atada a la intuición de esencias, a la variación eidética, ¿no? Entonces, la fantasía nos ayuda a producir multiplicidad de variantes, ¿sí? En esa variación eidética, la función de la fantasía en este campo del conocimiento teórico, entonces nos ayuda a producir la variación, la multiplicidad de variantes, que es una condición de posibilidad para la intuición de esencias, ¿no? Entonces, la fantasía es un acto que tiene libertad de producir múltiples variantes, ¿no? Entonces, como no podemos, digamos, imaginarnos, en la percepción hay una limitación, entonces la fantasía viene a cumplir, ayudar a ser auxiliar, subsidiaria en esa posibilidad de crear, de producir multiplicidad para encontrar la estructura esencial, ¿no? Para obtener la estructura.
Entonces la fantasía puede imaginar cosas posibles, no imposibles, porque lo imposible no es imaginable en el límite de las posibilidades, ¿no? En este caso de las fantasías atadas, digamos, que tienen un objetivo y que está supeditada a unas reglas, en la ayuda, por ejemplo, de la variación eidética. Entonces se puede ver en Ideas 1, precisamente en el parágrafo 70, la fantasía fundamental para el método eidético. Entonces, virtud de la fantasía, por ejemplo, el geómetra que necesita imaginar, que necesita, o sea, podemos imaginar un pentágono, representarnos esa imagen, pero ya un quiliágono es difícil, ¿no? Pero entonces ahí está la fantasía para precisamente que ir más allá de la limitación fáctica. Entonces, podemos preguntarnos si la fantasía participa o está en la intuición de esencias, entonces las esencias son ficticias, pero no, ¿no? En este caso, aquí, digamos, en esta función subsidiaria, auxiliar de la fantasía, entonces la fantasía participa en un momento determinado de la intuición de esencias, pero no produce las esencias. Busca precisamente en el método, en la fenomenología, busca las esencias. Eso es un resultado a partir de la variación, produce variantes, nos libera de las restricciones fácticas, nos permite ir de los hechos a los conceptos y viceversa, quitarnos el corsé de la realidad fáctica e ir a la idea, ¿no? El acto de fantasía tiene como correlato solamente la producción de ejemplos, de variaciones. Más como punto de partida, no produce reglas, sigue reglas, está atada a la merced está atada a la intuición de esencias. Siempre en relación con el ejemplo del origen, ¿no? No es completamente libre, produce ejemplos de lo mismo. Esto es en este tipo de fantasía que va a ser diferente a la que vamos a revisar en el texto de Husserliana 23, que es la fantasía pura, ¿no? La Bloss Fantasy. A ver, entonces eso, la fantasía facilita la producción de variantes fácticas, se limita, claro, la facticidad se limita a lo que existe. La fantasía ayuda precisamente a liberar de esa realidad fáctica. En el campo práctico, por ejemplo, entonces está la empatía. Encontramos en la quinta meditación cartesiana, entonces, el trabajo de la fantasía en lo que es la empatía, ¿no? Esa idea de la parificación del cuerpo, ¿sí? De sentir del cuerpo propio al cuerpo del otro. Esto es posible precisamente por la fantasía. Es la fantasía la que nos permite ese ámbito, esa función empática, poder sentir lo que el otro está sintiendo. Entonces, pero sigue siendo aquí, digamos, una función, teniendo una función externa, una función auxiliar, pero uno puede ver ahí, digamos, la posibilidad precisamente de la fantasía para ir más allá, de nuestro cuerpo, de nuestra percepción, de la realidad fáctica dada, la realidad dada, y poder crear, ¿no? Y eso mismo también se ve en la estética, en el ámbito de la estética, en la creación artística, su función de variaciones estéticas para la representación de algo, ¿no? No solamente sobre el qué, sino sobre el cómo representar algo, y sobre la valoración y la fantasía sobre la contemplación estética, ¿no? Entonces, por ejemplo, cómo la imagen que se monta sobre la fantasía, vamos a ver eso, entonces ver algo de otro modo. Eso se da por medio de la fantasía, por ejemplo, en la obra de teatro, ¿no? O bueno, en la obra artística, como algo que está ahí no es eso, sino que es otra cosa. Entonces, eso es una función de la fantasía. Entonces, la conciencia de imagen, que es diferente a la conciencia de fantasía,
la fantasía pura, está como montada sobre la fantasía la que permite ver algo de otra forma, de otro modo, por ejemplo, en la foto, ¿no? O en el cuadro, como algo que no está ahí, pero que es representado de otra forma, con una materialidad distinta, pero nos lleva a otro tema, a otro subject, a otro sujeto. Entonces, esas son las funciones, digamos, y esa es como como un recorrido así general de las formas de fantasía que podemos encontrar y de las funciones de fantasía que podemos encontrar. Y esto ha llevado también a plantearse el esquema, la fantasía ha llevado a plantearse el esquema, por ejemplo, aprehensión y contenido de aprehensión. Porque en la fantasía no funciona este esquema. No sirve por ejemplo, para la memoria, y porque no hay materia, y para la fantasía pura no funciona este esquema. Porque no hay materia, no hay algo así como un objeto que aprender. En la fantasía hay algo que llama los fantasmas, ¿no? Los objetos de la fantasía, a diferencia de los objetos de la percepción, los objetos de la fantasía son fantasmas. Entonces, ¿qué esquema opera en este tipo de presentificaciones, en este tipo de intuiciones? Entonces, porque digamos que la fantasía es una intuición que presenta contenido no de la misma forma, o sea, que presenta contenido como lo presenta la percepción. Entonces, percepción y presentificación, que es la fantasía y el recuerdo también, son dos tipos de intuiciones que presentan contenido en la conciencia, ¿no? Entonces, digamos que esa fantasía pura es la que vamos a abordar en Husserliana 23. Esa fantasía pura, y ver de qué manera Husserl reconfigura o nos caracteriza eso que es el mundo de fantasía, ¿no? El yo de fantasía. Entonces, porque digamos que hay un yo real que percibe lo dado, la percepción del mundo real, pero también hay un yo de fantasía que percibe algo, porque digamos, hay una intuición, ¿sí?, de lo que se percibe en fantasía, ¿no? pero no, digamos que, ¿dónde podemos ubicar eso, no? O sea, ahí hay una objetividad, digamos que una especie de objetividad en esa correlación del mundo del yo de fantasía, ¿no? Entonces, una de las preguntas que se puede hacer es, bueno, vamos en relación con la voluntad, ¿no? ¿Qué pasa cuando la voluntad se fundamenta, cuando fundamos la voluntad en fantasía? O qué pasa, por ejemplo, cuando el yo de fantasía fantasea una tristeza ¿sí?, o una alegría, pero también pero esa alegría es vivenciada de forma real en el cuerpo del yo real, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con eso? O qué pasa, por ejemplo, con las alucinaciones, por ejemplo. Aunque bueno, hay una cosa, eso lo vamos a ver, que hay un texto de Rudolf Bernet que hace una distinción, ¿no?, entre lo que es real, en Husserl, entre lo que es irreal y no real. Tiene que ver precisamente con las posibilidades reales y las posibilidades ideales. Entonces, y ahí también se distingue, hay una distinción entre lo que es fantasía pura y fantasía perceptiva, ¿sí? La fantasía perceptiva o fantasía ilusoria, que es la fantasía artística. Y hay que diferenciar, lo vamos a ver en el texto, entre conciencia de imagen, entre la imagen y la fantasía. Porque la fantasía no tiene nada que ver, no tiene objeto, no tiene un objeto del mundo real, ¿no? No tiene, como la imagen, por ejemplo, tiene una vinculación, la imagen, la conciencia de imagen tiene una vinculación con el mundo externo. En la fantasía no.
Y en la fantasía, en la ilusión artística, por ejemplo, también, ¿no? Entonces, una fantasía perceptiva, por ejemplo, consiste en ver algo que no es real, es decir, que no tiene existencia real. Por ejemplo, ver la interpretación de un personaje en escena, ver el personaje y no ver el actor, ¿no? Entonces, está relacionada con alguna clase de ilusión y no tiene nada que ver con la fantasía pura, porque la fantasía pura no tiene conexión, no tiene un objeto real. Con la conciencia de imagen, por ejemplo, hay un objeto real, ¿sí? Entonces está el cuadro o está la foto, o en el teatro, por ejemplo, está el actor, está el escenario y está el mundo, ¿sí? De ilusión que se puede ver en un, o sea, digamos que en un conflicto no se ve y no se ve, ¿no? Cuando la obra está muy buena, quizás no se vean los actores, pero cuando la obra quizás pueda aburrir, se empiezan ya a ver los actores, ¿no? Y ahí es donde no funciona la ilusión, ¿no? Porque en esa ilusión artística, precisamente que se funda también en la fantasía, pero que no es fantasía pura, nos permite entrar al mundo de ilusión, ¿no? Al mundo de la ilusión artística. Y está también la ilusión, una ilusión está bajo la forma de una percepción tachada. Por ejemplo, cuando vemos, ¿sí?, el ejemplo del maniquí, ¿no? Cuando ya corroboramos que era un maniquí, por ejemplo, no una persona, bueno, al contrario. Entonces eso es una ilusión y es una percepción tachada. Entonces la fantasía perceptiva no es una ilusión, la perceptiva, por ejemplo, la ilusión artística no es una ilusión porque no es la percepción de un objeto real. Que luego viene a ser confirmado por otra percepción del mismo objeto real. Un espectador frente a una obra de teatro, por ejemplo, no percibe al actor independientemente de su personaje. En consecuencia, el actor y el personaje son demasiado interdependientes y están demasiado mezclados entre sí como para permitir cualquier conflicto perceptual entre ellos. Pero entonces eso, es para mostrar que hay unas diferencias, ¿no? Que Husserl hace con mucho detalle, como es característico de él, entre lo que es una fantasía pura, una fantasía perceptiva o fantasía ilusoria y una imagen. Entonces la conciencia de imagen es diferente de la conciencia de fantasía. Y veamos esto entonces en el texto que yo les había compartido. Este texto entonces trabaja, se centra precisamente en el libro 18 de Husserliana 23. Entonces voy a ir leyendo y comentando otras cosas que pues, necesitan ser aclaradas. Me pareció que ese texto de Rudolf Bernet, que es un texto que se llama Lo Real, ya les comento cómo se llama. Lo real, lo irreal, lo posiblemente real. Sí, hay unas diferencias que me parece que son necesarias considerar, porque que no es lo mismo, no sé si ustedes ya han visto eso, pero hay una distinción entonces hay que hacer una distinción entre posibilidades reales e imaginarias para objetos tanto empíricos como ideales, ¿no? Por lo tanto, las posibilidades ideales pueden, tanto para los objetos empíricos como para los objetos ideales, ser posibilidades no reales, ¿no? Que uno simplemente imagina en un acto de fantasía que no afirma nada sobre su posible realización. Y eso es la fantasía. La fantasía no tiene una posición es no posicional, ¿no? O sea, no tiene una posición de realidad, no se pregunta si esto es real o no es real, de entrada reconoce que no es real, ¿no? Eso es lo que nos dice Husserl. Entonces no se pregunta si es real o si es posible que se realice, digamos que en condiciones normales, ¿no? Pero hay también que se oponen precisamente no real, se oponen a una posibilidad real. Entonces la posición del yo ficticio siempre es esta, ¿no? Que sabe que no es real lo que está imaginando, ese mundo ficticio sabe que es un mundo ficticio. Y hay posibilidades ideales que son irreales, pero están de acuerdo con una posibilidad o posibilidades a priori que se basan en una realidad verdaderamente intuitiva. Entonces, estas últimas posibilidades ideales también pueden ser posibilidades reales y son condiciones esenciales y necesarias de posibilidad
tanto para los objetos empíricos como para los ideales, pero no es el caso de la fantasía, o sea, de las primeras, que son posibilidades meramente imaginarias, o sea, no reales. Las otras son irreales y estas son no reales. Listo. Entonces, teniendo como eso presente, digamos que el texto que les quería compartir, que les quiero compartir, es solamente sobre Husserliana 23, donde trata esa, inspecciona esa idea, investiga esa idea de la fantasía pura, ¿no? De ese mundo ficticio, de ese yo de fantasía. Vamos a ver, ese yo de fantasía. Sí, entonces es que un momento que les quería leer esto. Entonces, hay un mundo de fantasía, un fantasy belt, como correlato del yo de fantasía, con sus cuasi objetos, objetos ficticios formados por la cuasi percepción, que es donde yo me voy a centrar en esta parte del texto, que yo quiero hacer como es como que la posición que tengo en ese texto es que, como Husserl lo está mencionando aquí, es como si pudiéramos tener dos tipos de experiencia, como si pudiéramos hacer dos tipos de experiencia, ¿no? Una experiencia con un yo, hay un yo en este mundo de fantasía, le corresponde su yo, y este mundo de fantasía tiene sus objetos propios, que son los objetos ficticios, pero bueno, es un mundo muy distinto al mundo real, vamos a verlo. La caracterización son diferentes, pero ese mundo de fantasía está ahí, ¿no? Interactuamos y entramos de uno a otro, por ejemplo, cuando fantaseamos sobre algo de nosotros mismos, ¿no? Fantaseamos, no sé, siendo millonarios o viajando o volando o estamos aquí, pero entramos a un mundo de fantasía y ese mundo de fantasía que ese mundo desde fantasía que pueden formar una unidad coherente y duradera de una vida imaginaria, con sus cuasi objetos ficticios formados por la cuasi percepción que pueden formar una unidad coherente y duradera de una vida imaginaria. Dentro del mismo sujeto se teje la unidad de vidas paralelas, un yo de fantasía diferente al yo real. No tiene ninguna razón para no creer en la existencia de su mundo imaginario, Fantasear pertenece a la vida real del ego real. Esto último hace referencia a los actos del recuerdo, por ejemplo, pero no sucede lo mismo con las percepciones fantaseadas de un yo de fantasía en un mundo de fantasía, el cual permanece separado de la vida real en el mundo real. Bueno, y uno puede preguntarse, bueno, ¿qué tan separado, ¿no? ¿Cuáles, o esos mundos en los que estamos, en los que vivimos, hay algún tipo de relación, o cómo se relacionan, o cómo uno infiere en el otro, y hay una especie sí, de injerencia de uno en el otro en la constitución de la experiencia del otro mundo, ¿no? Podría uno preguntarse, por ejemplo, con las alucinaciones, como hablábamos hace un momento, cómo solo, por ejemplo, cómo la fantasía de ver algo que no es, pero se vive en el mundo real, ¿no? Cuando yo le temo, por ejemplo, las fobias, ¿no? Cómo algo puede aparecer como no es y presentarse como no es, y distorsionar la realidad, ¿no? Entonces, bueno, leo el texto de Husserliana 23 como un recorrido de lo que es la fantasía pura y cómo se diferencia de la percepción y qué tipo de intuición constituye. Entonces, comúnmente se ha comprendido la fantasía como una facultad o habilidad de crear o producir imágenes sobre la base de lo real, siendo sus productos objetos irreales en relación con la realidad efectiva, la Wirklichkeit, ¿no? La realidad que se nos da. Lo que aparece en fantasía se constituye por su propia esencia como opuesta a lo percibido y conforma lo ficticio, lo irreal, en relación a la realidad efectiva, esa que nos es dada en la experiencia con el mundo circundante.
Uno de los cuestionamientos de la fantasía es por la relación entre lo irreal y lo real, por la manera en que se presentan cruzamientos entre un mundo tangible, concreto, dado en los sentidos, y un mundo de fantasía lleno de imágenes que no tienen su correlato en la realidad percibida, sino en la propia dimensión de fantasía, como mostrará José. Yo decir algo y era... Listo, entonces la constatación de una intuición en la fantasía que presenta contenido en la conciencia auténticamente como lo hace la percepción, se expresa en la evidencia de que vemos aquello que es presentado en la fantasía. Vemos, ¿sí? Pero no es el mismo ver, ahora vamos a ver de la percepción, sino que vemos lo que fantaseamos. Cuando pensamos en algo, o sea, cuando imaginamos, cuando fantaseamos, vemos eso que estamos fantaseando, ¿no? Siendo esto así para la fenomenología, la distinción entre percepción y fantasía descansaría en la distinción entre el modo de describir estas intuiciones. Pero no es por el hecho de que haya intuiciones en la fantasía de que se hace relevante su estudio. Creemos, y es lo que tendremos que mostrar en este escrito, que la definición que Husserl proporciona de fantasía dentro del ejercicio fenomenológico de la búsqueda de la diferencia de estas intuiciones no apunta a la ampliación de los distintos modos de presentar contenido en la conciencia, como vamos a ver que es la fantasía, por la constatación de otra forma de intuición, la de fantasía, sino por la constatación de que la intuición de fantasía puede llegar a ser una experiencia, puede traducirse un contenido de la conciencia en experiencia, Erfahrung. Lo anterior será revisando principalmente el libro 18 del texto Fantasía, Imaginación y con Erinnerung. ¿Y qué es? Experiencia. Recuerdo, recuerdo, del volumen 23 de la serie husserliana. Los actos de fantasía, a diferencia de los actos de percepción no dan individuos realmente, solo ofrecen contenidos indeterminables. Esto tiene que ver con el tema del individuo, determinar su ser por medio de la idea de unicidad, un ser único, irrepetible, determinado principalmente en el tiempo, ha sido la preocupación de la filosofía. ¿Puede la fantasía ofrecer individualidad? Bueno, yo he puesto fantasía con PHs, como ven ahí, y es porque, claro, está muy atravesada esta interpretación por Richir, pero esa es una posición de Richir, ¿no? De pronto está muy alineada por esa interpretación que él hace. Su respuesta nos allana el terreno para el avistamiento de la experiencia de fantasía. Creemos que la fantasía que describe Husserl nos comprensión de otro modo, una experiencia entendida como cuasi experiencia. En lo fantaseado se representa una experiencia y es esta simulación de la experiencia la que encontramos como clave en la definición de fantasía entendida al modo como si, as if, als ob, ¿no? El como si. La experiencia estética, principalmente la obra de arte, nos permitirá observar el entrecruzamiento o estallido definido como conflicto entre la experiencia de fantasía y la experiencia de percepción. Esto adquiere el nombre de fantasía perceptiva. La descripción de la fantasía estética es un ejemplo de la posibilidad que tienen los contenidos de fantasía en traducirse en experiencia. Lo fantasiado como una dimensión objetiva, un mundo de fantasía desde el cual cobra sentido lo que aparece en su intuición, refuerza la idea de la fantasía concebida como una experiencia. La experiencia, entendida como la relación con la realidad efectiva, se transmuta en experiencia de fantasía mediante un nuevo modo de relación con otra dimensión objetiva que constituye lo fantaseado, el mundo de fantasía. La experiencia de fantasía nos conduce al mundo de fantasía, a un mundo con sus propios objetos, sus propias relaciones, reglas y sentidos. La experiencia de percepción, en cambio, nos dirige al mundo de la realidad efectiva, este mundo dado, cotidiano y compartido, dado en la percepción. Para cada una de estas experiencias habrá, como veremos, una conciencia propia de principio a fin, sin opción de mezcla, ni en la conciencia ni en los objetos que ofrece cada experiencia. Tenemos conciencia de realidad en la experiencia de realidad y conciencia de ficción en la experiencia de fantasía. Esto se traduce a que si fantaseamos sabemos que es irreal, la fantasía siempre, nos dice Husserl, se presenta como fantasía. Y lo mismo con la experiencia de percepción. No dudamos en condiciones normales de que lo que percibimos sea real.
o sea, ficticio, ¿no? Bueno, tenemos que tener en cuenta los casos en los que se presentan una mezcla de los objetos que ofrece cada experiencia, en los que la conciencia no puede reconfigurarse bajo una determinada forma y actúa indistintamente en cada dimensión. ¿Podemos obtener alguna respuesta desde esa idea de fantasía que nos presenta Husserl? Revisaremos algo de esto al finalizar el trabajo a modo de conclusión, dejar algunos elementos para su reflexión. Para saber si podemos hablar de una experiencia de fantasía, tendremos que revisar su característica esencial, como sí, y su modo propio de darse en relación a la percepción. Con esto queremos mostrar que el concepto fenomenológico de fantasía no está conduciendo a la ampliación del concepto de experiencia más que a la ampliación de un mundo de intuición. Percepción y fantasía, la configuración de su diferencia en la descripción fenomenológica. La comprensión de fantasía depende del esclarecimiento de su correspondiente contenido de aprehensión y su modo propio de darse, la representación, que es la Vergegenwärtigung reproductiva, es una representación reproductiva. Husserl le arroga a la fantasía su carácter propio tanto a su acto como a su contenido, deslindándola de la imaginación por su modo de darse y de la percepción por tener sus propios objetos, los fantasmas. En la búsqueda de la caracterización propia de la fantasía, Husserl alude a un mundo de fantasía para referirse a esa otra dimensión de lo real, lo fantasiado, una dimensión objetiva de lo fantasiado que conforma mundo, de modo como se reconoce la dimensión objetiva de lo percibido, constituyendo el mundo real. Y una cosa y es que, claro, para Husserl, no solamente, digamos que sí, una posibilidad real no necesariamente se relaciona con una posible realidad empírica, ¿no? Entonces en Husserl encontramos, ustedes lo saben que han venido trabajando, entonces que no solamente está la realidad fáctica dada, ¿no? Entonces, sino que está lo ideal. Pero entonces, uno puede preguntarse entonces de dónde vienen los objetos imaginados en la fantasía, ¿no? Fantasiados, de dónde se producen. Y es que se me perdió, perdón. Que en la fenomenología vemos. Bueno. Ya, entonces, por ejemplo, hay también una relación, entonces, para Husserl lo que él llama la esencia de un objeto empírico, por ejemplo, no puede captarse de la misma manera que experimentamos los objetos empíricos reales. Esta experiencia particular es llamada por Husserl intuición de esencia o intuición eidética, obtenida por medio de una variación eidética. Esa es la función que veíamos ahora, ¿no? En esta variación los objetos o hechos empíricos reales, variables, se desactualizan o mejor aún, se desrealizan para permitir una idea de su esencia ideal común, lo común dentro de la variación. ¿Cuál es entonces la relación entre las esencias o las ciencias eidéticas construidas sobre ellas y la imaginación? ¿Cuál es la relación entre esencias y posibilidades? Entonces, para ver esa relación entre la fantasía y estas esencias, ¿no? No, pero perdonen que me salí, estaba pensando, bueno, entonces se continúa acá con Husserliana 23. Entonces, la comprensión de la fantasía es dada por ese modo propio de darse, que es la representación reproductiva. Husserl, en la búsqueda de la caracterización propia de la fantasía, Husserl alude a mundo de fantasía para referirse a esa otra dimensión de lo real, lo fantaseado. Una dimensión objetiva de lo fantaseado que conforma mundo, de modo como se reconoce la dimensión objetiva de lo percibido, constituyendo el mundo real. La realidad sensorial y perceptiva del presente real es una cosa y el mundo de fantasía, es otra, afirma Husserl. Los estudios de Husserl sobre fantasía revelan su posición frente a la idea de tomar la fantasía como imaginación, que es la Einbildungskraft, o sea, como creación de imagen, imaginación, como facultad de crear imágenes. Fantasía e imaginación se diferencian esencialmente por su modo de aprehensión.
La imaginación es representación, o sea, la Bildlichkeit, que es creación de imágenes, sobre la cual dará cuenta Husserl a partir de la descripción de la experiencia de imagen, de las experiencias de imágenes que se forman a partir de la percepción de un objeto físico, la foto en el portarretratos, un rostro en el lienzo, esa es conciencia de imagen. A este modo de experiencia lo llama conciencia de imagen, en el cual el objeto de intuición no aparece en persona, la imagen como tal o el sujeto, imagen de la conciencia de imagen, sino a través de lo percibido. El campo de lo percibido se desborda en imagen, explicará Husserl mediante una relación tripartita de intencionalidades dirigidas a la cosa, porque está la imagen del objeto y la imagen como tal, o sea, lo representado. ¿Sí? Entonces, esto lo podemos observar con la experiencia de imagen de un cuadro. El paisaje en él se manifiesta, se puede ver, así no esté presente, por medio del color y la tela que nos presenta la percepción. El rasgo distintivo de la propuesta fenomenológica de la imagen como conciencia de imagen es la presentación intuitiva de la imagen y su plenitud en la presentación. O sea, apenas vemos el objeto o el cuadro, vemos el bosque, vemos la playa, ¿sí? Vemos a la persona que está en la foto, sin ningún problema, ¿no? En la imaginación estamos referidos al sujeto imagen, o sea, a lo que representa, al tema de la imagen, de tal modo que vemos la imagen, la cual no está presente, percibiendo el objeto físico presente, el cual es una nada, va a decir Husserl, un fictum, pues no es un objeto intencional, porque no vemos, en última, no vemos el cuadro, o el lienzo, los colores, sino que vemos lo representado, no el tema. Percibiendo el objeto físico presente, el cual es, ¿de qué se trata esta intuición plena de la imaginación? ¿De qué manera se relaciona la percepción con la imaginación? Se explica por medio de la descripción del conflicto entre estas dos experiencias. En la imaginación, entendida como creación de imágenes, hay un desajuste entre la aparición del objeto y su apercepción, lo cual plantea la cuestión de la semejanza entre lo que aparece y lo representado. Cuando pensamos en representación, aludimos a un objeto imagen representante que al presentarse representa en él un sujeto imagen. Ahí están esas relaciones, ¿no? En la representación hay una intuición mediada por el objeto imagen. Sobre la descripción de la conciencia de imagen tenemos el libro primero de Husserliana 23. Pero ahora vamos a fijarnos en la fantasía, en su carácter propio y su relación con la percepción. La realidad es presente, dado, y no una representación o imagen de lo sensible. Eso lo sabemos y esa es la posición interesante de la fenomenología, ¿no? No hay una representación o imagen de lo sensible. En la fantasía no hay representación, no hay mediatez por el objeto que se presenta, tampoco hay eso, como en la percepción, ¿no? Pero es no presente. Hay una inmediatez en la aprehensión de lo que se presenta en fantasía, del modo como se aprende en la percepción. Esa inmediatez, ¿no? Vemos lo que estamos fantaseando. Percepción y fantasía comparten el modo de darse y se diferencia, entre otras cosas, por sus contenidos. En el caso de la percepción se encuentra la sensación, en el de fantasía el fictum, el objeto ficticio. La percepción presenta su contenido en el presente y la fantasía lo representa, trae al presente algo que no está presente. La representación, la suspensión de algo frente a nosotros en fantasía, se opone a la apariencia de algo externo como presente, es decir, al objeto de la percepción. La fantasía es una representación reproductiva, una de las formas fundamentales de representación. Tenemos entonces la conciencia de percepción, la Wahrnehmung, ¿sí? Que es la percepción de lo que se nos da en persona, aquello que da el objeto en persona, la Leibhaftig, mediante una intuición originaria, ¿sí? Vemos la mesa, y la conciencia de representación o presentificación, la cual desde su raíz, Gegenwärtigung, indica presentar algo en el ahora presente. ¿Sí? La presentificación. Sus contenidos de apreciación no son dados originariamente, es decir, en persona. La presentificación se trata de un acto por el cual el objeto es aprendido como si estuviera presente. Este último es lo propio de la fantasía y a lo cual queremos aproximarnos.
Las representaciones deben ser entendidas como presentificaciones. El prefijo re no debe ser tomado como repetición o volver a, caso exclusivo del recuerdo. El prefijo ver significa dotar de actividad. Eso es lo particular de la fantasía. Perdónenme un segundo, yo conecto el computador que se me va a descargar. Listo. Entonces es dotar de actividad, no es traer al presente como hace el recuerdo, ¿no? Ya vamos a ver una cosita de lo del recuerdo. Entonces entonces hay algún grado de presencia en estos tipos. No. La fantasía, la imagen, la expectativa y la memoria son actos de presentificación. La fantasía, la imagen, la expectativa y la memoria, ¿no? Son presentificaciones. Entonces hay algún grado de presencia en estos tipos de actos, algo que se puede intuir de cierta manera. Se pueden intuir objetos en este tipo de actos presentificantes, objetos, pues hablando, los objetos, como los objetos de la intuición, ¿no? Los objetos de la intuición originaria corresponden a la realidad efectiva, al mundo real presente. Los contenidos que presenta la fantasía, si son objetos, no pertenecen al mundo real, son irreales. Entonces, ¿en qué lugar se encuentran estos contenidos que presenta la fantasía? ¿Hay otra dimensión aparte de la realidad en la que se hallan estos contenidos de fantasía? Queremos revisar si podemos interpretar la fantasía como un modo de experiencia en una dimensión objetiva propia de lo fantaseado con su propia conciencia. ¿Podemos decir que esta otra dimensión opuesta a la realidad constituye un mundo propio? La respuesta a esta pregunta nos permite tener elementos para la interpretación propuesta en este trabajo. La fantasía y la percepción las presenta Husserl como dos modos simples de presentación. La fantasía y la percepción son dos modos simples de presentación, Vorstellung. La fantasía presenta contenido en la conciencia auténticamente como lo hace la percepción, pero cada una con sus propios objetos y su propio modo de representación, síntesis de contenidos. ¿Constituye cada una su mundo propio, su propio mundo? ¿Podemos hablar de mundo real, efectivo y mundo de fantasía? Nos movemos en la esfera de la realidad efectiva, fundada en un modo de aprehensión correspondiente, la percepción. Para Husserl, la percepción hace aparecer una realidad presente ante nosotros como presente y como realidad. El pasado y el futuro son modalidades derivadas de la realidad presente, la cual es la única que tiene una dación originaria del individuo en persona. La percepción externa funda la conciencia de lo que es realmente presente, y su contenido, la sensación, es la marca de la realidad. Toda la realidad se mide frente a ella. Esta es un presente básico, real, nos dirá Husserl. Aquí encontramos una radical diferencia entre fantasía y percepción. La sensación disfruta de auténtica realidad como contenidos presentes reales de la percepción, y por otro lado se encuentra la fantasía y la memoria, cuyos contenidos no son presentaciones de algo realmente presente. Los contenidos carecen de realidad presente, el fantasiado carece de conciencia de realidad. Eso es una intuición no posicional. La memoria y la fantasía pueden ser intuidos y hasta cierto punto poseen un componente sensorial, la memoria, ¿no? El cual no puede ser original en el sentido de un contenido de sensación. Es un contenido de sensación modificado, fantasma. Así es como Husserl denomina el contenido modificado que presenta la fantasía. Los contenidos de fantasía, los fantasmas, son fenomenológicamente distintos de las sensaciones y no pertenecen a la realidad. La realidad contiene sensaciones y la fantasía fantasmas. Y un fantasma no puede ser real y una sensación no puede ser y una sensación dada no puede ser fantaseada. El contenido de la fantasía se da en sí mismo como no presente. Los fantasmas no pueden ser tomados como presentes. Aquí se presenta el conflicto. Lo que entra en conflicto con la realidad es el no presente, la fantasía. ¿Pero por qué viene un no presente al presente? Por sus características de representación como sí. Desarrollemos esta idea. La presentación de la percepción es consciente de su objeto como presente. También es consciente de su objeto como existente de hecho. Pero aunque la creencia es una característica esencial, no es única de la percepción, dirá Husserl. Esa creencia abro comillas, esa creencia obviamente no es la característica distintiva de la percepción. Apenas necesito decirlo.
Los recuerdos son también distinguidos por la creencia. La memoria, al ser una clase de representación, traer al presente algo percibido en el pasado. Estoy desplazado hacia el pasado y veo el objeto frente a mí nuevamente. Ok, pensé que alguien me habían escrito. También surge la dificultad, indicará Husserl. Este desplazamiento lo permite la característica de la fantasía, por medio de una simulación de experiencia. Lo veremos con la descripción de su característica esencial. También surge la dificultad, indicará Husserl, cuando la evidencia de la cogitatio ciertamente me enseña que las fantasías y por consiguiente también los fantasmas son vivencias reales en el sentido de que se viven, ¿no? Pero son no reales. El carácter de presentación es exclusivo de la percepción. Los objetos dados en la percepción no podrán ser objetos representados, y lo mismo con el carácter intencional de la representación de la fantasía. En la fantasía no puede ser dado en persona el objeto, pero Husserl llama la atención sobre el hecho de que el fantasma, al igual que el objeto de la percepción, se da directamente en esta aprehensión. No funciona al modo de la representación, característica de la imagen, de la conciencia de imagen. Cuando pensamos en representación, aludimos a un objeto imagen representante que al presentarse representa en él un sujeto imagen, ¿no? La fantasía aprende su objeto directamente, en una única aparición, como ocurre con el contenido sensitivo de la percepción. Tenemos del lado de la percepción las sensaciones como contenidos primarios aprendidos dados directamente. En ese sentido, el fantasma se encuentra en una relación de similitud con la sensación, como la fantasía lo está respecto de la percepción. Fantasía y percepción son dos modos simples de presentación, pero en la percepción hay una dación originaria en persona y en la fantasía una representación de algo como si fuera presente. Esta característica del como sí propio de la fantasía, entendido desde su carácter de presentación, nos indica presentar algo en el ahora presente, pero reproductivamente. Según Husserl, hay dos formas fundamentales de representación: la representación reproductiva y la representación perceptiva, es decir, representación en imagen en exposición pictórica. Memoria, expectativa y fantasía hacen parte del primer grupo, o sea, de la representación reproductiva. En el segundo grupo se encuentra lo que Husserl ha llamado conciencia de imagen, o sea, la representación perceptiva. La dación originaria en persona corresponde a la percepción y solamente ella puede fundar la realidad presente. El recuerdo y el anhelo son modos derivados de la conciencia de dación en persona y de realidad. De aquí la afirmación de que, abro comillas, la realidad en sí misma, sin embargo, no es intuitiva, es decir, la realidad pura y simple o el presente no se vuelve a presentar. El presente es o se dio originalmente en la percepción. Cierro comillas. De esta manera, el recuerdo es una intuición que tiene como correlato el pasado y reproduce sobre lo reproducido, una vez más, la característica de dación original. Fantasía y percepción, en cuanto a intuiciones que son, ofrecen cada una bajo su propio modo de presentación un contenido específico. Determinar si el contenido de fantasía puede referir a un individuo concreto, singular, determinable, el cual sí es identificable como tal en la percepción, nos permitirá observar la diferencia entre estas dos intuiciones y acercarnos a la idea de fantasía como experiencia. Pero claro, en la percepción sí hay un individuo concreto, singular, determinable, ¿no? Es necesario revisar la distinción entre la dación de estas intuiciones. Los actos intuitivos, abro comillas, esto es Husserl, los actos intuitivos relacionados con un individuo todavía no son, por esa razón, actos que den algo realmente. Por el contrario, solamente los actos de experiencia de realidad hacen eso. El acto de intuir se refiere al contenido. El contenido es dado, lo que significa que está intuido. Además, se puede considerar que este contenido y el contenido de un individuo fantasioso son los mismos, porque un individuo fantasioso puede tener exactamente el mismo contenido, solo intencionado o intuido de la manera peculiar de la fantasía. Sin embargo, la fantasía no es una experiencia real. Un individuo fantasioso no es un individuo dado. Y en la medida en que el contenido de fantasía puede explicarse y describirse como precisamente el mismo, aunque como el contenido
de un individuo de fantasía, no es un contenido real. Hablar de la dación del contenido de fantasía también es usar la palabra de forma modificada. Cierro comillas. Pero en una nota al pie de página después de la cita anterior, Husserl inmediatamente comenta que esa idea comunica un error. ¿Cuál error? Que no hay unos actos intuitivos y otros de experiencia, reafirmando así la idea de intuición en la fantasía, su coincidencia con la percepción y dándonos más elementos para nuestra interpretación al afirmar que la intuición es un título universal para actos posicionales y neutrales, que nos hacen conscientes de un individuo de manera plena. Ellos son o actos intuitivos de realidad o cuasi actos intuitivos, el énfasis no es, o cuasi actos intuitivos, y en ambos casos se forma contenido. Es de esta manera como el análisis se fijará entre actos que solamente presentan algo en la conciencia y actos que realmente experimentan y dan un individuo concreto real. Los primeros se refieren a los actos de fantasía, los que respecto a la posición de realidad son actos neutralizados, ¿sí? Es decir, actos que no producen una toma de posición respecto a la realidad, porque en ellos la conciencia de realidad no está, sino la de fantasía. La diferencia se ancla ahora en la posición entre actos que solamente presentan algo y actos que realmente experimentan algo. Lo anterior significa, según Husserl, que los primeros no son actos de experiencia de realidad, sino cuasi actos de experiencia, quasi erfahrende. De esta manera nos vamos acercando a la comprensión de la caracterización del como sí, de la intuición de fantasía a través de una precisión del carácter del como sí propio de esta intuición. Husserl advierte que debe el carácter como sí diferenciarse del simple como si fuera, as it were en inglés, característico de la fantasía reproductiva. De este último hace parte la memoria y la fantasía en sentido ordinario. La intuición de fantasía, en la cual aparece algo como si fuera real, se comprende desde el carácter del como sí, el cual está señalando que en realidad no estamos experimentando algo, sino que nos hemos fantaseado con un acto de experiencia, de tal forma que sentimos como si realmente estuviéramos experimentando. A partir de lo anterior, identificamos que el carácter propio de la fantasía, el como sí, significa fantasearnos en una experiencia. La fantasía no es una experiencia real, no se mueve en el campo de la experiencia entendida como la relación racional con el mundo objetivo percibido, pero según lo que observamos en el análisis en relación a la dación del objeto, la fantasía imagina una experiencia, cuasi experiencia, la cual permite una cuasidación de un objeto no real, un fictum. Es de esta manera como si característica de suposición o simulación indica más una simulación de una experiencia que de la realidad de lo que tiene enfrente, de su contenido. Es decir, el carácter del como si no supone simplemente que el contenido enfrente sea real, sino que experimentamos simulando una experiencia como si fuera real. Y con esto Husserl afirma que, y correlativamente, experiencia como sí, le corresponde un individuo concreto que se presenta ante nuestros ojos según lo determinado en tal o cual contenido, pero solo en el como sí. En los actos de fantasía no hay toma de ser real, es decir, no se cuestiona por la realidad de lo que aparece en fantasía, porque hay una conciencia propia de principio a fin, la conciencia de fantasía. Esto quiere decir que una cuasi experiencia de fantasía que en una cuasi experiencia de fantasía sabemos desde el inicio que fantaseamos, que lo que se nos presenta no es real, no cuestionamos su realidad porque sabemos que es fantasía, ficción. En el recuerdo la fantasía opera de otra manera, es fantasía perceptiva, su referencia es al mundo perceptivo, a lo real, un caso similar pero no el mismo de fantasía perceptiva en el arte, la imagen artística, la cual permite observar de qué manera estas dos experiencias del modo como lo hemos visto, se cruzan en la realidad efectiva. En la experiencia estética podemos advertir la convergencia de dos miradas opuestas en un mismo contenido sensible. Más adelante lo veremos. Volvamos al como sí de la fantasía. Husserl advierte que en fantasía no se intuye el objeto como real, no porque no tenga una conciencia cualificada para hacerlo. Por el contrario, en fantasía somos conscientes de el objeto, junto con su contenido.
como si estuviera presente. Para nosotros este es realidad como si. Hay una conciencia propia de la fantasía que no se constituye por defecto de la conciencia perceptiva, no es por defecto, la cual puede darnos bajo su propio modo de ser un objeto, pero solamente bajo el modo propio del como si, es decir, un fictum. La idea de un individuo concreto al modo de fictum, dado en la fantasía, nos reafirma la idea de experiencia de fantasía. Análogamente a la experiencia de percepción, la experiencia de fantasía entendida como cuasi experiencia deberá conducir a una dimensión propia objetiva, desde la cual el fictum presentado adquiera sentido. Tenemos dos experiencias, cada una con su propia conciencia, su propio modo de ser, que constituyen dos dimensiones objetivas, el mundo de fantasía y el mundo real. El de la percepción, Husserl insiste repetidamente que no es posible mezclas de conciencias o de objetos de cada una de las dimensiones. Y esto se expresa en que cotidianamente cuando fantaseamos con algo, tenga o no su relación con lo real, sabemos enteramente, sin dudas, que es fantasía, que es irreal, ficticio, y de esta manera poder ir y venir entre estos dos mundos que comparten el enigma de su ser objetivo. Los objetos de fantasía no podrán ser hallados en el mundo real y viceversa. De eso se trata la normalidad que hay entre estas dos experiencias. Hay fantasía en la memoria, ahí opera un cuasi acto de experiencia, hay fantasía en la percepción, por ejemplo, en la imagen artística, y esta experiencia remite a una dimensión de fantasía. En efecto, es la fantasía aquella operación capaz de producir la presentación de la sensación pasada. Ahora bien, es importante destacar que es la fantasía productiva y no la rememoración la que produce la asociación originaria. Su característica esencial es mantener en la presencia algo no intuitivo, no recordar o hacer intuitivo algo que fue presente. Este mantener en la presencia es a través de fantasear como si se experimentara esa intuición. El trasladarnos hacia una experiencia que presenta algo que no está presente, que no es real, no es rental, no es real. Aquí surge el conflicto entre percepción y fantasía. Conflictos que no se describen igual para cada acto de fantasía. Para los actos de fantasía de la memoria y la fantasía en sentido ordinario, advierte Husserl, se describe una fantasía reproductiva. Esa fantasía en sentido ordinario que dice aquí es la de creación de imagen, la de la imagen. Perdón. Para el caso de la imagen artística, la conciencia de imagen, se encuentra la fantasía perceptiva, pero incluso estas dos conforman su propio conflicto con la realidad. La intencionalidad no opera igual en cada acto de fantasía. En ese trabajo nos remitiremos solamente a la descripción de la fantasía perceptiva en la imagen artística, con el fin de ver en la experiencia estética una forma de experiencia de fantasía. Y bueno, pues aquí ya me adentré un poco a lo que es la experiencia estética como forma de acceso al mundo de la fantasía. Pues no sé, profe Juan, si seguimos con porque este es, digamos que podría ser otro tema y podemos dejar ahí quizás con lo de la fantasía y la forma en la que lo configura Husserl en relación con la percepción y cómo es, digamos, cómo es una presentificación, al igual que la memoria, ¿no? Pero entonces lo que podemos ver es que, digamos, la fantasía está digamos, atraviesa, digamos, es una parte importante de la fenomenología, precisamente porque nos permite ir más allá de lo real, ¿no? Lo real no solamente constituye tanto, digamos, tanto para las cuestiones del conocimiento, para el ámbito práctico, para el ámbito estético, digamos, la que permite ir más allá de lo real, de lo fáctico, de lo dado, pero también quizás nos puede generar cuestionamientos sobre esa dimensión objetiva de la que habla Husserl, de esa decisión del yo, ¿sí? En un yo de fantasía y en un yo real. Entonces, entonces, digamos, ahí quizás poder pensar en la psiquiatría, de qué manera, por ejemplo, qué tipo de relación hay o ese tipo de decisión supuestamente si hay un mundo objetivo de fantasiado
que está siempre, digamos, que está presente y está aquí en conflicto con esa conciencia del yo real, qué tipo de relación tiene, ¿no? Y qué injerencia tiene, como vemos, por ejemplo, en la voluntad, en la toma de decisiones, en el yo real nomás, la forma de sentirse y de tener, de sentir lo que el yo fantaseado en un momento fantasea, por ejemplo, cuando fantaseo una tristeza, cuando fantaseo una alegría, cuando fantaseo una preocupación, cuando fantaseo un problema nomás, y cómo el cuerpo, también el yo real, lo siente, ¿no? Entonces, esa relación, cómo pensarla, ¿no? Entonces, hay una... Yo quería leerles aquí una cosita antes de terminar. Entonces, bueno, sí, hay no, aquí. Hay unas diferencias radicales entre el mundo de fantasía y el mundo real de la percepción. El primero, dura lo que dura el acto de fantasía, no hay un mundo común imaginario, por ejemplo, ¿sí? O sea, yo no puedo compartir mi mundo de fantasía con el otro. Cada yo de fantasía es prisionero de su mundo fantasiado, y hay tantos mundos de fantasía como yoes de fantasía. En el yo real y todas sus experiencias reales se articulan en el mismo mundo real compartido por otros. Aunque hay esta decisión del sujeto, todos los fragmentos o episodios de las múltiples vidas imaginarias de los múltiples sujetos ficticios son imaginados por el mismo sujeto y permanecen todos anclados en el tejido de su vida real, ¿no? Eso es interesante. Este anclaje es establecido por la conciencia interna del sujeto real y, de alguna manera, el mundo de fantasía tiene que ver con el mundo real. Entonces hay un mundo de fantasía como correlato del yo de fantasía con sus cuasi objetos. Ya lo vimos. Hay unas diferencias radicales. Ya lo vimos. Esto. Aquí. Entonces, otra aclaración que encontramos es que, por ejemplo, esta es sobre la imaginación, sobre la fantasía. Esta es diferente a una anticipación o a una expectación, ¿no? En la percepción de cosas reales. La fantasía sola no puede dar cuenta de la naturaleza de la posibilidad real de una cosa real y su percepción real. La anticipación del curso ulterior de una percepción actual de una cosa real no es una cuestión de mera fantasía, ¿no? Entonces, así como tiene esa relación con la esencia, digamos que no, las esencias no tienen que ver con fantasías, ¿no? La anticipación del curso ulterior de una percepción, o sea, la anticipación actual de una cosa real, no es cuestión de mera fantasía, sino de la potencialidad real de la percepción. Las suposiciones sobre experiencias realmente posibles implican una creencia, una afirmación prepredicativa que de ninguna manera se neutraliza. Solo una intuición original puede legitimar la posición de una posibilidad real, una percepción sensible en el caso de los objetos empíricos y una intuición intelectual en el caso de los objetos ideales. La imaginación sigue siendo, sin embargo, una forma privilegiada de dejar atrás la mera observación de hechos reales y explorar acontecimientos posibles, ¿no? Es lo que nos permite la fantasía, la imaginación. Esto último y acabo. Sí, teniendo presente esto, digamos, hay que aclarar que la variación imaginativa de objetos imaginados no es en sí misma un acto de imaginación, o sea, de fantasía. Las esencias son objetos verdaderos y no fantasiados. O sea, la fantasía opera, sí, tiene una función ahí, pero esas esencias no son fantasmas. Tienen su propio tipo de existencia que no es real, sino irreal. Esa diferencia entre, contra el alemán, pero en inglés es unreal y real. Entonces, no real e irreal, ¿no? Entonces, la fantasía son no reales. Los otros son irreales, las esencias son irreales, como son irreales la fantasía, o sea, que no tienen nada que ver con la realidad. Esas esencias sí tienen que ver con la realidad, ¿no? En la variación eidética no hay una fantasía pura intuitiva. Las esencias son objetos verdaderos y no imaginarios. Las esencias no solo permiten posibilidades ideales en relación con objetos ideales,
También permiten posibilidades reales relativas a hechos empíricos o cosas reales y posibilidades reales relativas a una experiencia intuitivamente realizada de ellos. La existencia real de una cosa empírica o un hecho individual nunca puede deducirse de una visión intelectual de la naturaleza de una esencia. La fenomenología como ciencia idética relativa a la correlación intencional entre eventos mentales y fenómenos objetivos hace más que esto. Formula las condiciones ideales de posibilidad para todas las ciencias empíricas existentes de la naturaleza y el espíritu. Permite el establecimiento de una nueva fenomenología trascendental como ciencia rigurosa, contribuye a una reforma de las ciencias empíricas y idéticas ya existentes. Bueno, entonces creo que podemos dejar ahí, pues ahí la otra parte es sobre la fantasía estética, sobre la fantasía en el arte, la fantasía perceptiva. Esa podemos dejarla para después, pero entonces yo creo que esto era lo principal que quería comentarles sobre lo que encontré en Husserliana 23. Ve, y el profe se desconecta. ¿Cómo están? Ya se desconectó el profe Juan. Sí, pero dejó un mensaje ahí diciendo, mira, pues sí, que te da muchísimas gracias, como todos nosotros, está muy bueno el tema. Es que igual Bueno, es un poco denso y son demasiadas sí. como especificaciones y divisiones entre los diferentes tipos de cosas, pero más o menos sí, pues alcanzó a ver pues lo que nos estabas planteando, que para mí lo interesante, pues yo lo asocio mucho con el mundo de la infancia y con el sentido pues de lo fantástico, no lo fantástico pues comercializado ahora y banalizado, sino pues la fantasía que uno vive de niño y que es como una especie de lenguaje de uno que pues nos da una objetividad particular, que como tú dices es una cuasi objetividad, tiene una cuasidación, constituye una cuasi experiencia y que ese mundo de la fantasía de la infancia de alguna manera es como un contrapeso para uno en la vida, pues identificar lo que es real, lo que es real para ti, tus valores, ¿no? Por eso pienso en ese libro que se llama La historia sin fin, de Mijael Ende, ¿no? Sí. Es un libro infantil súper bonito y es sobre un muchacho, Baltasar Bastián Buch, que debe salvar a Fantasía, porque Fantasía está desapareciendo y la fantasía pues literalmente se empieza como a volver espacios vacíos, empiezan a haber zonas vacías del ser que simplemente están en negro y que ya no se pueden imaginar porque la fantasía se está muriendo y eso empobrece no solo el mundo de la fantasía que está totalmente amenazado, sino que como que rodea al mundo de lo real de una oscuridad absoluta, ¿sí? O sea, sin el horizonte abierto de posibilidades de la fantasía, nuestra realidad simplemente se vuelve un hueco angustioso. Entonces, por eso los niños, pues, y en ese libro, él intenta salvar la fantasía, sí, porque es una misión, digamos que es casi que una cosa ética que hay, hablando de las éticas husserlianas, pues, que son todas universalistas, pues hay como una ética de salvar de ese vacío y rescatar la dimensión de la posibilidad y de la ficción como Sí, claro. constitutivas, porque si no, lo único que nos queda es, pues, tierra y mugre, no sé, pues algo Claro. así. Claro, sí, ¿no? Y Ya, además que es esa posibilidad de, claro, la realidad no solamente se compone de ese mundo dado presente, el presente dado aquí, sino que precisamente en la memoria se constituye o el mundo también, en la expectativa se constituye la realidad, en la expectativa, o sea, el futuro, en el pasado, en el mundo solamente fantaseado, que de alguna manera entonces sí está en
de esta realidad, ¿no? Entonces vemos, por ejemplo, en Riquet cuando habla de la memoria, historia y el olvido, cómo se va constituyendo, cómo se constituye la memoria precisamente en esas ausencias, en esos huecos en que se intenta narrar la historia, cómo la fantasía viene a cubrir esos espacios, ¿no? Esos huecos, esos vacíos, y empieza a constituirse el recuerdo del recuerdo, que ha sido creado precisamente por la fantasía, y en últimas, pues no sabemos a ciencia cierta si aconteció de esa manera, porque la fantasía viene a cubrir y a presentar algo de la manera como ella lo presenta, ¿no? Entonces, el recuerdo del recuerdo, y claro, la vida no es solamente dada en el presente, la vida tiene esas fuentes y está nutrida precisamente por medio de la fantasía, y hay un mundo de fantasía, y como dice Husserl, me llamó la atención es eso, ¿no? Entonces, que hay una experiencia que estamos nosotros aquí, digamos, cuando fantaseamos, estamos haciendo una experiencia también en este mundo real, desde ese mundo de fantasía, ¿no? Entonces, bueno, creo que ahí hay unas cosas muy interesantes que explorar, por ejemplo, esa idea de que, claro, la fantasía cómo está de alguna forma fundando esa voluntad, esa decisión, la afectividad, cómo se conecta con la fantasía, ¿sí? Y determina la experiencia en el mundo real también. Entonces, y como Husserl hace esas especificaciones que son muy interesantes, ¿no? Entonces, claro, no es la fantasía solamente la de crear imágenes, sino la de crear fictums, mundos ficticios, ¿no? Y crear un mundo ficticio y crear fantasmas que están ahí, que están siendo creados, y está compartiendo el mismo tejido vital de esta realidad, ¿no? Porque es el yo el que está sintiendo y se siente de esa manera ese otro mundo, ¿no? Entonces sí hay una conexión, está ahí el mundo ficticio y se está sintiendo de alguna forma en este mundo real. Entonces, la fantasía está cumpliendo ahí un papel importante en esa, digamos, en la experiencia real, cumple un papel importante, tanto en la expectativa, tanto en la rememoración, o sea, en el recuerdo, como y quizás en esa determinación para alguna experiencia puntual aquí concreta. Entonces, eso de cómo podemos fantasear de otro modo lo que es dado en la experiencia real, ¿no? Y eso lo hace la fantasía, experienciar de otro modo lo que es dado en la experiencia real. O sea, uno ve en el escritor, ¿no? Como nada más la percepción de una realidad que es común a todos, pero cómo la transforma por medio precisamente de la fantasía en algo sublime, en el arte, en la literatura, en la poesía, cómo se transforma esa realidad. Y eso es un papel de la fantasía. Y también pues lo que decís que es como una vivencia que hace parte de un montón de vivencias compuestas, que cuando mencionas cuando Husserl habla de fantasía en el parágrafo 11 de Ideas 1, es hablando de que hay vivencias compuestas, como por ejemplo la nostalgia, que tiene mezcla de fantasía y de recuerdo. Entonces, pues que uno ve que ahí pues ya entra en un asunto muy de ladrillos, digamos, de constitutivos, y que la fantasía está en todas partes, pues es un acto que es, como tú dices, lo ibas delimitando, y en la medida en que lo ibas delimitando era casi pues estaba en todas las vivencias, estaba en el recuerdo, estaba en la expectativa, está en la mera percepción, está en todos los actos de conciencia hay fantasía, y eso era lo que pues la convierte en algo central, ¿no? Pero también lo pensaba del lado pues del poder subversivo de la fantasía, que es como lo pone la patafísica. La patafísica es una ciencia de soluciones imaginarias que planteó pues Alfred Jarry, el padre del dadaísmo. Habla mucho de la patafísica, y es una ciencia fantástica que busca soluciones imaginarias. Por ejemplo, habían unos patafísicos
que estaban planteando una solución para el conflicto armado colombiano, y era partir el país en 4, y que para un lado se fueran la guerrilla y para otro los paramilitares y otros los civiles. Pues, o sea, simplemente hay multitud de soluciones, algunas son totalmente descabelladas, pero hacen parte de ese repertorio de posibles, y lo que potencia es pues, que somos seres fantaseadores también. O sea, que la fantasía en ese sentido pues nos convierte, fantasear es lo más propio de nosotros. Y también lo último que iba a decir, pues que no entraste del todo en eso, porque era lo que dejaste pues, para otra ocasión, que era el tema de cómo se presenta en el teatro, cómo se experimenta la fantasía perceptual en el teatro, porque yo pues acá hago títeres, y estoy intentando escribir pues el trabajo de grado sobre una fenomenología del cuerpo del títere. Y esto me parece que pues esto me ayuda muchísimo, pues me apunta mucho el tema de la fantasía perceptual, del cómo sí, pues, pero en particular del que tiene una base material objetiva como en la escena, que entramos de una, digamos, pues nos dejamos seducir por la ilusión, y como tú decías, si los títeres son buenos, si los actores son convincentes, solo vas a ver la representación. Pero entonces, Correcto. pues hay unos mecanismos súper interesantes en el títere, en el teatro en particular y en el títere, porque el títere, digamos, desdobla el cuerpo. El titiritero, digamos, pues puede tener dos cuerpos a la vez, uno en cada mano, y ser dos personas a la vez. Y eso se acepta totalmente, o sea, que el esquema corporal y la vivencia del cuerpo es totalmente fenomenológica en esos momentos, porque es algo, pues, que trasciende la idea del cuerpo espaciotemporalmente determinado, que pasa al mundo de la fantasía, ¿sí? Claro, y es por ejemplo eso, cuando la obra está muy buena, o sea, o por ejemplo la obra de teatro, sí, uno ve el personaje, ¿no? O sea, uno ve ahí quizás o sea, el personaje directamente y no ve al actor. O sea, el actor con su cuerpo, o sea, el actor con su cuerpo tiene que representar de tal forma, y él dice, Husserl va a decir, el objeto que está ahí en escena, ¿sí? Ese objeto real, porque hay un objeto real, o sea, no tiene que verse, ¿no? Tiene que ser movilización, dice él, un objeto de excitación para producir la imagen representada, o sea, para que por medio de él solamente se pueda percibir el actor, lo que quiere representar. Y es que ese actor, o sea, ese actor o el títere o ese objeto que está en escena debe movilizar precisamente y ser el puente para ingresar a la ilusión artística. Entonces ahí en esa ilusión artística ya está precisamente quien permite el ingreso a esa ilusión artística es la fantasía, ¿no? Es la conciencia de fantasía y es el actor que ha podido precisamente con su cuerpo representar de tal forma que él no se vea, que él sea un fictum, una nada, que él pueda movilizar a la experiencia del como sí, para que haya ingreso precisamente al como sí. Cuando eso no se logra, entonces se ve al actor, ¿no? Y eso no es lo que se busca. Entonces ahí en la fantasía, en la imagen de la obra de teatro, por ejemplo, entonces en la fantasía perceptiva, lo que se busca es precisamente que no se vea el objeto real, ¿no? Que no se aprenda el objeto real, sino que se aprenda precisamente la representación, el objeto, la representación que se está buscando, ¿no? Entonces, que se ingrese, es la fantasía la que permite, por medio del actor que hace esa representación, entrar a ese mundo de ilusión y poder, sí, y poder hacer y permitir precisamente que el espectador ingrese a esa ilusión, a ese mundo de ilusión, ¿no? Entonces, eso lo permite precisamente la fantasía, o sea, podemos sentirnos trasladados, o sea, el traslado que se da, porque eso es lo que Husserl va a hablar en esta parte de la fantasía perceptiva, que el objeto artístico en el teatro traslada a la fantasía. Ese traslado, ese movimiento que se da a la ilusión perceptual es dada por el objeto artístico, ¿no? El objeto artístico lo que hace ahí es trasladar, es mover y es
ingresarnos a esa experiencia de como si fuera real, como si estuviéramos entonces viviendo, como si estuviéramos viviendo en la guerra que está siendo representada, como si estuviéramos viviendo entonces a lo que nos invita toda la escena, ¿no? Como si fuera real, ¿no? Como si estuviéramos allá. Entonces es la movilización, es el objeto artístico moviliza al como si de la fantasía. Y eso lo tiene que, digamos, que es un reto y es bastante complejo hacerlo el actor, ¿no? El actor no tiene que verse, el actor tiene que verse siempre el personaje. Entonces, ese objeto artístico es una movilización. Entonces, él habla ahí de una ilusión, esa ilusión artística, y dice él que no se entiende como una apariencia, sino como algo que, que es así, o sea, no se ve el actor y el personaje, sino que, o sea, como si fuera una apariencia, sino que se ve precisamente el personaje, se ve lo que se está representando. Ahí hay una fantasía perceptiva, ¿no? En ese sentido hay una ilusión artística y el objeto artístico, digamos que logró precisamente esa ilusión artística. No como apariencia, sino precisamente como si fuera real, o sea, como una fantasía. Y ahí opera precisamente la fantasía, ¿no? Nos permite a nosotros adentrarnos a ese mundo, vivir ese mundo, ¿sí? Estar allá en ese mundo como si fuera real, pero sabiendo, o sea, desde acá, desde un inicio, que es una ficción, pero viviéndolo, ¿no? Entonces eso es lo interesante de la fantasía, que nos permite vivir algo como si fuera real. Ese como si, me parece que es como la parte clave de la fantasía, que nos abre a mundos posibles, ¿no? Y precisamente nos permite imaginar mundos posibles, los que no son dados en la realidad. Y eso nos ayuda a la creación, a encontrar soluciones, a la creación a la creación artística, ¿sí? a la creación filosófica, y es esa posibilidad de crear por fuera de lo real, a partir de lo real, ¿no? Pero precisamente salirnos, salir de ese límite de lo fáctico, de lo dado. Eso es un trabajo de la percepción. Digo, por ejemplo, ponernos en los zapatos de los otros, la empatía, ¿no? Poder imaginar lo que el otro está sintiendo, o sea, fantasear lo que el otro está sintiendo, y no solo como una mentira, sino precisamente sentirlo. Esa idea que él habla del Parni. Entonces, eso es por medio eso es una función de la fantasía. Digamos, esa posibilidad de enlazarnos al otro por medio de una afectividad, de un sentimiento, es un trabajo precisamente de la función de fantasía. Y más allá de la percepción, ¿no? Entonces la realidad no solamente está dada por la percepción, porque sería muy limitada, ¿no? Sino que afortunadamente tenemos la fantasía para crear otros mundos posibles. Bueno, entonces yo creo que pues podemos dejar por ahí, no sé, algunas preguntas o alguna observación. Es un tema que podemos seguir trabajando, por ejemplo, desde la dimensión estética. Es interesante, y es interesante que Husserl toma para hablar esto de la dimensión estética de la obra de arte, ¿no? Y escoge como paradigmática, precisamente para hablar de la experiencia de fantasía, de cómo sí, la experiencia artística de la obra de arte. Entonces, porque ahí precisamente se vive una cuasi realidad, ¿no? Como si estuviéramos en esa realidad que está representando la obra de arte. Sí, Juan David. Ah, perdón, yo primero levanto, es que yo estaba aquí este cuadro. Evelyn y luego Juan David.
Hola, profe. Bueno, Hola, Evelyn. ¿cómo va? Primero, me encantó, me parece fabuloso este tema. La verdad que desconocía el ímpetu que le había puesto Husserl de alguna manera al sentido de la fantasía. Me parece que en este contexto yo lo pienso así, y por eso también me gustaría que podamos seguir indagando más que nada en la cuestión de la fantasía en el sentido estético, porque considero que quizás nos puede dar, o por lo menos a mí que me interesa, darnos una idea para poder aplicar el concepto de fantasía en entornos, por ejemplo, virtuales, en entornos como los que suceden ahora, ¿no? De simulación virtual, y ver qué es lo que sucede ahí, porque a veces, muchas veces la experiencia que se vive en entornos así de simulación específicamente, son como raros, o sea, como que Sí, empezamos a experienciar de alguna manera cosas que capaz que antes no sucedían, porque bueno, no existía la tecnología, no se había desarrollado como ahora, pero sí como para indagar, ¿no es cierto? O sea, me parece que es un buen gancho para empezar a estudiar, capaz que indagar y poner en práctica ese concepto específicamente, que yo creo que va a estar bueno relacionado con la fantasía en sentido estético. Así que quedaré a la expectativa de poder seguir viviendo esto. Sí, sí, claro, sí, no, a mí me interesaría también poder seguirlo trabajando. Por ejemplo, Husserl dice que eso, que la imaginación es el elemento vital de la fenomenología. Lo dijo en Ideas, creo que lo dice, que es el elemento vital, ¿no? O sea, no es nada accesorio, no es accidental, no es, por ejemplo, no está supeditado a la percepción nomás, sino que tiene un rol muy importante con la percepción y la constitución de la experiencia, con la constitución de la experiencia real, con la constitución de la experiencia de este mundo real dado. Entonces es muy interesante que podamos seguir investigando este tema. Como les digo, estoy ahí adentrándome y a mí me ha fascinado también esa idea de, por ejemplo, de simulación, que ahora mencionabas con el mundo virtual, ¿no? O sea, poder hacer una cuasi experiencia, pero estarla viviendo en el mundo real, como pasa ahora. Eso es bien, bien extraño, pero se vive así, ¿no? Esa decisión de un yo real y un yo ficticio en el mismo mundo real, en el mismo tejido de la vida. Entonces, bueno, podemos seguir cuestionándonos estos temas y programarlos. Le preguntamos al profe Juan, es que yo no he visto muy bien el programa que tenga, entonces ahí vamos tejiendo estos temas con lo que vienen trabajando. Chévere. Claro que sí, profe. No, yo también estoy integrando hasta ahora el semillero, llevo muy poco tiempo haciendo, pero sí me ha parecido muy interesante el ejercicio. Saludos a mis compañeros. Gracias, profe, realmente muy interesante lo que nos presentas. El trabajo que realizas es realmente interesante y provocativo, como dice el profe Sebastián también. Me uno como a ese sentimiento de lo que se puede extraer de este texto a nivel filosófico, ¿no? Que es muy, muy impresionante, digamos, todas esas aristas que muestras ahí, y aún las que también hacen falta, que sé que las mencionaron y las estuvieron pues ya en el diálogo, pues aproximándose a esos hallazgos que son importantes en esta temática, ¿no? Yo digamos que son varias cosas que me quedan ahí resonando. Sin embargo, me voy a referir a una que pensaba mientras que leía y sentía que Husserl, no sé si Husserl separa la fantasía y la percepción, ¿cierto? Y de cierta manera, a mi modo de ver, es muy, digamos, desde mi perspectiva, la percepción se arma con ambas, ¿me entiendes? Hay un despliegue de cosas en donde no hay un orden y finalmente está todo en la misma cajita que llamamos conciencia, y es donde estamos recibiendo todos esos insumos para poder dar una percepción, una interpretación, ¿cierto? Como asimilar las cosas. Y dice que no hay, o sea, que no hay posible mezcla de conciencias, y yo quedo como un poco de todo digamos, de esas premisas que nos ofrece Husserl, porque finalmente pienso que la fantasía es muy poderosa, digamos,
A veces solamente por fantasear hablamos con gente o vamos a un lugar por el solo hecho de ver qué se me ocurre allí, o qué sucede cuando encuentro, por ejemplo, una obra de teatro u otros ambientes que son también desde la percepción estética muy importantes para poder visualizar esas formas, ¿no? Esas formas y tener la conciencia que me parece no solamente es una, sino existe multiplicidad de formas y atiende también, digamos, a los momentos, a los sentimientos, a las emociones, al estado, digamos, de la persona como en ese momento en que interactúa y genera esos puentes, ¿no? Entonces, realmente muy interesante el ejercicio. Yo tenía una cuestión también, pero yo voy a hablar con el profe a ver cómo es que vamos a seguir el horizonte del grupo de estudio, porque pues estamos trabajando en un texto, pero no sé si vamos a continuar con ese, porque ya pronto, o no pronto, más o menos en 15 días me toca a mí, pero pues, la idea es hablando así como ustedes lo han venido haciendo, porque pues no, la idea no es, no es la idea es ponerse al corriente, ¿no? del grupo y poder generar eso. Salió del tema y un paréntesis, estuve en el semillero en una muestra de investigación, en un evento de investigación postgradual, y estaba la oportunidad como de visibilizar los semilleros. Entonces, pues, en base a los datos que ya están, digamos, gestionados en los documentos del semillero, coloqué cosas, pero creo que debía, para ver cómo lo organizamos un poco mejor, para pues, mostrarnos allá y poner un póster o una representación allá de lo que hacemos y pues, empezar a escuchar otras perspectivas, ¿no? Que es muy importante también el hecho de que otros pues vean nuestro ejercicio y puedan y resignificar algunas cosas que hacemos, ¿listo? Claro, sí. Pues, vamos, pues yo hablaré con el profe Juan, hablaremos todos, a ver, no sé hasta cuándo está la programación, no lo he visto, creo que faltaba solo una presentación más o dos. Me parece que son dos. Ahora yo lo tengo por acá a la mano. Sí, bueno, igual para Yo darle. los dejo, profe, muchísimas gracias, compañeros, Listo, muchas Pedro. gracias, los debo dejar, pero estuvo genial. Chao, Bueno, Pedro, gracias. seguimos hablando, que estés muy bien, que estés muy bien. Eso, podemos hablar con el profe y bueno, seguir indagando esta temática. A mí también me llama la atención lo que dice ahorita Juan David, o sea, como si fueran dos conciencias separadas que no tienen mezcla, parece que Husserl lo quiere ver así, pero bueno, vemos también que la variación eidética depende de la fantasía, o sea, no podría haber variación eidética sin fantasía. La expectación o la anticipación así tenga una función desde la fantasía, digamos que no son fantasías, pero sí depende de, o sea, porque hay fantasías que puede haber toda esa variación y esos ejemplos que podemos hacer y los casos, imaginar los casos posibles, ¿sí? Es por la fantasía, o sea, imaginar también cómo está el otro, imaginar lo que piensa el otro, fantasear sobre qué es el otro, ¿no? Cuando nos encontramos con el otro y de una empezamos a fantasear, es pura fantasía, imaginar cómo es Evelyn, cómo es Juan David, y es pura fantasía la que viene a conectarnos con el otro, ¿no? Esa relación con el otro es también bien interesante y la construcción del otro a través de una fantasía, porque en últimas no conocemos nada, vemos rostros, vemos una señal de un rostro y de una fantaseamos con algo. Eso es pura fantasía también en la intersubjetividad. Entonces, por ejemplo, eso, con la intersubjetividad, cómo depende de la fantasía, ¿no? ¿Cuál es ese juego de la fantasía para la relación intersubjetiva? Y eso, esa fantasía en la simulación de otros mundos, esos mundos virtuales ahora que tenemos. Entonces, pues bueno, podemos seguirlo indagando y hablamos con el profe Juan, a ver cómo sigue, igual me imagino que ve la grabación, entonces ahí conversamos y seguimos cuestionando estas cosas que a mí también me llaman mucho la atención. Qué chévere dialogarlo entonces con ustedes. Claro, profe, súper excelente. Sí, mira, hoy estaba una que era la mente corporizada y le seguía la acción y la agencia. Y ahí creo que ya hasta el 28 de junio hay otra que es ¿Es el 28 de junio? de junio, sí. Ah, bueno, Está a cargo de...
Pues yo creería que seguirá, me imagino que en la de 14 irá el profe Sebastián, con la que tiene mente corporalizada, y luego iría yo en la del 28 con la acción y la agencia, y después seguiría Evelyn con cómo conocemos a otros, aunque hay que preguntarle a él cómo organizamos la agenda y si vamos a seguir el itinerario que tenemos acá establecido. Listo, es que sí, claro, yo irrumpí con este tema, que dañándoles ahí un poco el cronograma, pero bueno. Ahí. Se me hace supremamente idóneo, sobre todo porque hace muy poco vimos el tema de la percepción. Creo que entra ahí todo lo sucedido que hemos estado dialogando, entonces me parece que está acorde para entender un poco más ese, digamos, eso que es uno de los más complejos de la fenomenología, ¿no? Porque finalmente ahí es donde hay diferencias, ahí es donde hay distanciamientos, ahí es donde hay ya ciertas tendencias de unas teorías y otras. Entonces sí, digamos que pues aclara un poco el panorama y de cierta manera nos deja claro cómo Husserl interpreta el asunto desde sus posibilidades y desde su época también, que de cierta manera una tendencia, ¿no? En lo que le sucede a Husserl en su vida hay una tendencia ahí, digámoslo, científica, como medio dogmática de cierta manera, de sistematizar y de rasgar algo en el mundo de la ciencia que es supremamente complejo y que me imagino las discrepancias que tuvo en su época, pero que finalmente a la actualidad prácticamente esta ciencia estaba ahí en muchos ámbitos del conocimiento, la han logrado visualizar y han logrado utilizar muchas teorías a partir de eso. Y el aporte, digamos, también a la parte de la psicología, como esos escenarios en los que, a la parte también mística, que al principio el profe decía que se separaba mucho Husserl de esa parte, también dentro de la fantasía, de la imaginación y de las creencias, pero que finalmente forman parte de ese conglomerado de interpretación que vemos. Sí, también hay un estudio fuerte de la psiquiatría, ¿no? La psiquiatría y, por ejemplo, desde la fantasía y la afectividad, eso también es bien interesante. Con esa idea de que el conocimiento del otro, ¿no? El tema que va a exponer entonces Evelyn, chévere también poder verlo, algunas cosas desde ahí. Y, se me olvidó. ¿Y qué? Se me olvidó, perdón, que me distraje acá. Pero bueno, yo creo que eso era lo importante. Igual aquí pues, seguimos conversando y voy a hablar con el profe Juan y bueno, voy a estar participando de ahora en adelante pues, para escucharlos a ustedes. También eso es para mí enriquecedor y me ayuda mucho porque yo también estoy como abordando a Husserl. No ha sido muy fuerte, como les decía. Yo he trabajado más hermenéutica, pero uno ve, por ejemplo, en Ricoeur en la narración, historia y olvido, eso es muy, digamos, como el papel de la fantasía cumple ahí un papel, el papel de la imaginación, o en Sartre, que tiene un libro sobre la imaginación también, es muy interesante esa idea, o en Kant, por ejemplo, que la imaginación cumple un papel también en la síntesis de los conceptos y de los objetos, cómo integra lo real con los objetos. Entonces es un trabajo de la imaginación, o sea, la imaginación ocupa un puesto especial en la filosofía que a veces se lo ha relegado, ¿no? Y se lo ha visto como algo solo subsidiario o no, o algo que no pertenece a la filosofía, pero sí, podemos ahí encontrar cómo es fundamental, ¿no? Y cómo constituye realidad y constituye experiencia. Eso me parece que es lo importante e interesante de la fantasía como constitutiva de experiencia y realidad. Eso es miren, muy chévere poder explorarlo. Sí, total, y es que sí, lo que dice Luis, la fantasía es una vivencia experiencial que quien la experimenta realmente la siente como realidad, e incluso ahí se toca el límite de esa fantasía que no es permitida o la que no se acepta porque ya no es real. O sea, si ya ves ciertas cosas, eso ya no es real, o ya hay una cierta, digamos, diagnosticación de diferentes modos de ser, ¿cierto? Y ya encasillando en esa parte. No, y cuando se rompen esos límites, ¿no? Que uno ve, pues, qué pasa ahí cuando se rompe el límite, esa dimensión
totalmente separada de la realidad, como uno ve cuando ese yo de fantasía no se queda solamente allá en el mundo, sino que sigue actuando como si estuviera en fantasía, como en este mundo real. O sea, ¿qué ha pasado ahí, no? ¿Cuáles son esos límites? ¿Cómo vemos que hay unos límites y cómo vemos que uno está totalmente alejado, separado del otro? Es complejo cuando precisamente se ven esos rompimientos, ¿no? En esos, quizás uno llama estados normales, pero no sabe uno qué tantos estados anormales pueden haber y estamos funcionando así en el mundo real, con un yo de fantasía que tiene mucha injerencia y constituye también parte de esta realidad. Entonces, eso bueno, se puede explorar y ahí seguimos entonces discutiéndolo. Sí, yo para terminar y ya cierro con esto, es que me produce, de una vez voy pensando y voy conectando la fantasía con la parte de los sueños, del soñar, de la utopía también, como lo decía Freire, de seguir esa lucha, que obviamente eso no está ahí palpable, pero lo imagina, lo fantasea y se lucha al final por eso, y todo el tiempo el ser humano está luchando por esas fantasías que pueden empezar desde la memoria, desde la percepción, y sobre todo que se puede llegar a cumplir, por ejemplo, ¿sí? Porque ahí él como que desconecta, y es fantasía, no va a la realidad, nunca va a ser fantasía, eso no existe, pero ese yo puede ser también ideal, más construido, más de sueño, más de esa intuición del futuro, de llegar a ser, ¿cierto? Y de concretarlo, de poderlo visualizar, claro, o visualizar de cierta manera. Y me imagino que ya conecta eso con las libertades del mundo actual, ¿no? El ser humano ya ha experimentado ciertas libertades y parte de esas libertades las ha imaginado y las ha fantaseado, y ya pues hoy día ya es una realidad, ¿cierto? Claro, por eso sí, interesante ver eso, ¿no? Por ejemplo, la voluntad, y cómo la voluntad, que es precisamente poner en acción para alcanzar algo, para alcanzar y cumplir con una meta, puede estar fundada en la fantasía, ¿no? Precisamente la fantasía moviendo y accionando para cumplir con algo digamos, que puede ser posible, ¿sí? Que no es en ese momento real, pero puede llegar a ser posible, y cómo la fantasía puede estar fundando y puede estar participando en esa idea de voluntad. O sea, eso me parece a mí que puede darnos varias luces sobre esa conexión entre fantasía y realidad y constitución de experiencia. Súper, profe. Listo. Entonces, bueno, pues podemos dejar ahí y nos vemos en el próximo encuentro. Listo, mi profe, ahí estamos en contacto. Bueno, Juan David, que estés muy bien, buena tarde, y hablamos seguimos. Yo no puedo parar la grabación. Yo paro aquí la grabación, así. No, yo apago entonces, yo cuelgo. Listo. Juan David, que tengas una feliz tarde, una feliz noche y feliz fin de semana, que descanses. Nos vemos luego. Chao, chao. Chao.